El día de hoy continuamos con la guía número 3 del módulo 6 del módulo de TICS. ¿Ok? Y dice, pregunta número 1 relaciona los siguientes conceptos. Y métele. Salud. Que pasa? Una le dio pánico Disculpen, de lo que va a una de momento. Allá. ahora sí, disculpen. Entonces, tenemos los conceptos del lado izquierdo. ¿Sí? Internet, hoja de cálculo, base de datos, procesador de texto. ¿Ok? Cuando ustedes tengan preguntas en las que hay que relacionar, yo lo que les recomiendo, siempre empiecen a relacionar el concepto que sea más fácil, el concepto que sea más sencillo. Y quiere decir que entonces no se vayan nada más como el uno y a ver con cuál va. Yo les recomiendo siempre primero leer todo el bloque de conceptos que tienen. ¿Sí? Nuevo medio de comunicación cuya principal innovación es la interactividad del usuario máquina-usuario. Crea todo tipo de documentos escritos, realiza diferentes tipos de operaciones matemáticas y organiza grandes cantidades de datos. Entonces, Ya atrás, perfecto. entonces lean todos los conceptos y ya después seleccionan el que, a ver, hay otra forma, ¿no? También si se acuerdan de la respuesta exactamente de memoria, pues empiecen a relacionar. Sin embargo, si no, hay que definir cuál es el concepto que es más sencillo y a partir de ahí empezar a descartar. Ahorita como tal no lo vamos a hacer, no vamos a aplicar el método de descartar porque esta respuesta no tiene la opción múltiple, nada más tiene ahí eh, dice Internet, va con la A, nuevo medio de comunicación cuya principal innovación es la interactividad usuario-máquina-usuario. ¿A qué se refiere usuario-máquina-usuario? Que yo desde mi computadora puedo estar ingresando datos y, perdón, entran a la máquina o a la computadora o a la tablet o al celular, entran a la computadora, perdón, a la máquina o al celular y del otro lado hay otro usuario que está revisando, perdón, está viendo eh, lo que yo estoy enviando, disculpen, nada más que. mm, Guía 3, ¿ok? Vamos a empezar con la guía 3 y lo más probable es que sí alcancemos a ver la 4. Entonces, ya estoy otra vez. Entonces, Internet va con la A. Después dice, crea todo tipo de documentos escritos. ¿Ok? Hay algo que comúnmente o normalmente lo identificamos como la paquetería de Office. ¿Sí? La paquetería de Office es un paquete de programas que prácticamente son programas de uso de oficina, ¿ok? Entonces ahí está el Excel, el PowerPoint y el Word, ¿sí? Si no los identifican, más adelantito vamos a ir viendo, eh, los vamos a ir viendo, ¿sí? Pero el principal, y yo creo que es el que más se utiliza, es este que es para crear todo tipo de documentos escritos y lo conocemos como procesador de texto, ¿sí?
Se le llama procesador de texto, pero normalmente es lo que conoceríamos como Word. Word es un programa que está diseñado para redactar textos, cartas, libros, pues todo lo que sea redactar un texto, ¿no? Entonces, miren, acá, estos son los que les menciono. El que normalmente usamos en la paquetería de Office es este, que se llama Microsoft Word. Pero también están programas como Bloc de Notas. Antes existía el WordPad, que era un programa para procesar textos, pero con muchísimas menos funciones. Creo que ya es raro la computadora que lo trae. Y está este también, es muy conocido, sobre todo cuando no tenemos la licencia, ¿no? Para tener el Office, el Google Doc, que es un procesador de texto en línea, y ese nos sirve para que varias personas estén trabajando en línea y en tiempo real en un mismo documento. ¿Ok? Entonces, procesador de texto. El C dice, realiza diferentes tipos de operaciones matemáticas. Y aquí se refiere a la hoja de cálculo. ¿Sí? La hoja de cálculo sería lo que en el paquete de Office conocemos como Excel. Este que está aquí es el icono de Excel. Es un programa que está diseñado para informática, permite la manipulación de datos numéricos y pues es un programa que utilizamos para hacer listas en general, ingresar datos. También funciona como, podría funcionar como una base de datos, pero no tiene tantas herramientas para eso. Miren, por ejemplo, yo les pongo aquí, les voy a compartir aquí el Excel, pues sería el programa que tiene la paquetería de Office, pero también lo tiene Google Docs, ¿sí? No se llama Excel, pero se llama hoja de cálculo. Y entonces aquí, estamos, acá está la de ustedes. Entonces aquí, pues nos sirve para registrar información. Y aquí la tengo registrada. Miren, esta es su lista de asistencia y aquí vamos a ir registrando módulo por módulo. Esa es una hoja de cálculo, ¿sí? Si yo quisiera hacer operaciones, inserto fórmulas, pero como es una lista de asistencia, no se requieren tantas operaciones. Si acaso, miren, lo que hace es que contabiliza el número de faltas. ¿Se fijan que aquí va aumentando el número? En esta columna donde dice faltas, si yo le pongo faltas en todos, dice, bueno, al final tuvo 8 faltas. Si voy borrando las faltas, pues se va quitando el número de las faltas. ¿Sí? Entonces, eso prácticamente es una hoja de cálculo. Y obviamente, perdón, no obviamente, tiene muchísimas herramientas para hacer diferentes funciones matemáticas. O sea, la puedo usar para una lista, pero la puedo usar para un presupuesto. La puedo usar para sacar conceptos de probabilidad, conceptos de estadística. Y pues eso lo vamos a ver, sobre todo cuando ya lleguemos al último módulo, que vamos a ver probabilidad y estadística. También vamos a ver las funciones de forma digital, ¿no? Mm, no sé. Ok. Y por último, la base de datos, esa va con la D, el 3 va con la D. Dice, organiza grandes cantidades de datos. Una base de datos es un programa capaz de almacenar gran cantidad de datos relacionados y estructurados. Pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen. ¿Ok? Eh, la hoja de cálculo también sirve para guardar muchísimos datos, sin embargo, en la base de datos tiene accesos que son mucho más fácil para acceder a cierta información. Por ejemplo, si yo pongo una lista de todas las personas que trabajen en algún lugar y lo pongo en algún programa de base de datos, con el nombre, pues puedo acceder directamente al renglón en donde está. Es un poco más accesible o tiene más eh, herramientas de accesibilidad en comparación de la hoja de cálculo. Y pues en la base de datos creo que no tiene como para hacer operaciones matemáticas. ¿Sí? Mm, Dos, dice.
dispositivos de salida que muestran los resultados de la información que procesa la computadora. Y aquí se refiere al monitor. ¿Sí? Las clases pasadas, si recuerdan, miramos que había dos tipos de partes, bueno, las partes de la computadora se dividían en dos. Y uno era software. Se acuerdan qué era el software? Sí, es todo lo interno, lo que no se puede tocar, se podría decir que ¿cómo se dice? ¿Cuál era la palabra? Pues todo lo interno en sí de la computadora. Ah, muy bien, todos los programas, ¿no? Que no podemos tocar. Algunos sí los podemos ver, algunos no los vemos directamente porque pues, son el programa de funcionamiento de la computadora, de la tablet, del celular, etcétera, ¿no? Entonces, ese sí lo recordamos. El otro que miramos es el hardware. Ah, ¿se acuerdan qué es el hardware? Que se puede tocar. Ajá, lo que se puede tocar, muy bien. Pantalla, teclado, mouse, cargador. Entonces, este hardware se divide en dos. Se divide en dispositivos de entrada se divide en dispositivos de salida. Dispositivos de entrada y dispositivos de salida. ¿A qué creen que se refiere a eso de entrada y de salida? A ver, ¿a qué creen que se refiere? ¿Qué más? Cuando nosotros tenemos una computadora, yo entiendo, hacemos muchas cosas, ¿no? O sea, podemos ver videos, podemos escribir cartas, podemos entrar al Facebook y estar viendo memes, podemos poner Netflix, Disney, HBO, la que tengan, YouTube, podemos empezar a reproducir música y dejarla ahí la música reproduciéndose, ver fotos, editarlas. Es un sinfín de cosas que podemos hacer, pero todo eso se traduce a información, ¿sí? Todo eso se traduce a manipulación de datos, ya sea en modo de una imagen, en modo de un video, en modo de una conversación, en modo de una videollamada, pero todo es manipulación de datos. Entonces, ¿cómo la impresora manipula esos datos? Pues dependiendo de la información que yo ingrese. Entonces, hay dispositivos que son de entrada, que son para que yo pueda ingresar información, y hay dispositivos que son de salida, para que yo revise información. Por ejemplo, el teclado a mí me sirve para escribir. ¿Ese sería un dispositivo de entrada o de salida? De entrada. Ajá, ¿Entrada? muy bien, ese sería un dispositivo de entrada. Eh, por ejemplo, el mouse, pues también es un dispositivo de entrada, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo una bocina, ¿la bocina sería de entrada o de salida? Si tengo una bocina conectada a mi computadora, a mi tablet, a lo que sea, ¿de qué sería? De salida. De salida porque estoy recibiendo información en modo de audio. Muy bien. Ahora, si yo tengo un micrófono, es un dispositivo de entrada, Uy, es todo lo que se ¿sí? toca. Porque por el micrófono yo hablo y la computadora está recibiendo información, ¿sí? Entonces, eso que yo hablo o que cante o que diga por el micrófono es información que yo estoy subiendo a la computadora y la computadora lo va a procesar, ya sea para que yo lo edite, lo envíe en forma de audio, lo suba a alguna página, como sea, ¿sí? Pero entonces hay dispositivos que son de entrada y dispositivos que son de salida. Por ejemplo, en un celular o en una tablet es más difícil verlo como tal, porque, por decir, la pantalla es un dispositivo de salida porque está saliendo información, sí, en forma de imágenes o videos, pero también la pantalla nos sirve como dispositivo de entrada porque en el celular o la tablet pues escribimos en la pantalla, ¿no? Eh, pero por ejemplo, no siempre es tan difícil, perdón, tan fácil identificarlo, pero a veces el celular
según yo, trae el micrófono por abajo casi todos y la bocina por arriba, o al revés, no me acuerdo. Pero entonces en nuestro celular también tenemos dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Si es un micrófono es de entrada y si es una bocina es una salida. Eh, entonces aquí, de los que tenemos aquí, ¿cuáles son los dispositivos de salida? Estamos hablando de el monitor. ¿Ok? Mm, vamos a ver. Siguiente, ¿quién me ayuda a leer la pregunta 3, por favor? Yo. ¿Ok? Dice, dispositivo de entrada a través del cual el usuario se comunica con la computadora. Ok. Y aquí tenemos la respuesta 2, teclado. Miren, fíjense, la cámara de nuestra computadora, nuestra tablet, también es un dispositivo de entrada. Eh, por ejemplo, no sé, bueno, yo tengo mucho que no, porque se me hace más fácil ir a imprimir, pero si tenemos una computadora, y ya ven que ahora, perdón, una computadora, una impresora, y hoy en día ya casi todas las impresoras vienen con escáner, antes venían separadas, la computadora y el escáner, y después venían juntas, pero eran más caras y ahorita ya una impresora sencilla, pues por lo regular viene con el escáner, ¿no? Pero entonces, eso puede ser de los dos, puede ser de entrada y puede ser de salida, porque si yo la uso como impresora, es un dispositivo de salida, ¿sí? Porque la información que estoy pidiéndole a la computadora me la está imprimiendo, entonces es un dispositivo de salida. Pero si yo uso el escáner es un dispositivo de entrada, porque pongo una hoja en el escáner, lo escaneo y estoy mandando información de entrada a la computadora. Entonces, ahí la cámara web es de entrada, el escáner también es de entrada. Y bueno, y acá tenemos perdón, sí, sí, esos son de entrada, ¿ok? Aquí quedó, dice, por el cual nos comunicamos con la computadora, pues el teclado, ¿no? Porque ahí ingresamos todos los comandos para comunicarnos. Mm, sí. Dividió los materiales en conductores, semiconductores y aislantes. Aquí es la respuesta 2. James Clerk Maxwell. Cinco, dice, sustituyó el bulbo y transformó toda la tecnología. Y aquí es la respuesta 2. Transitó. Sí, el transistor sustituyó al bulbo y transformó toda la energía. Sí, la fibra óptica permite enviar gran cantidad de datos a grandes distancias y a velocidades similares a las ondas de radio. Sí. ¿En dónde tenemos fibra óptica? Pues por lo regular nuestra computadora, nuestro tablet celular está conectado por medio de Wi-Fi, pero aún así el módem, cuando van y nos lo instalan, el módem sí está conectado, ¿se han fijado? Bueno, ese cable que conecta, sí, que hace la instalación desde afuera es, eh, es fibra óptica, ¿sí? Ese cable lo que permite es que pues, la señal del internet viaje por ahí a velocidades más grandes, ¿no? Y bueno, aquí en esta parte específicamente que dice que el bulbo perdón, el transistor sustituyó al bulbo. Ese ejemplo, por ejemplo, por decir, podríamos verlo con las televisiones, ¿sí? Digo, ahorita ya no son de LED, ¿de qué son ahora? De plasma. Bueno,
ya pasamos mucho de las televisores de transistores, pero por ejemplo, las televisores de bulbos, perdón, eran muy grandes, eran muy pesadas, consumían muchísima más electricidad, se calentaban, generaban mucho calor y tardaban tiempo en prender, ¿sí? En lo que los bulbos empezaban a funcionar. Bueno, ¿a alguien le tocó televisiones de bulbos? ¿Alguien tuvo televisiones de bulbos? Yo me imagino que sí, porque no, Yo no, profe, pero mi abuelita sí tenía una. Y cuando la ah, prendíamos tardaba mucho. tardaba en prender, ¿no? Y de ahí viene la expresión de, eres de bulbos, cuando alguien tarda en responder o como que tarda en procesar la información. De ahí viene, ¿no? Entonces, no, no, sí, entonces, no, sí, a lo mejor a nadie le tocó, no sé, bueno, es que se fueron muy comunes entre los 40 y los 60, entonces sí, sí, hace mucho tiempo, pensé que eran más actuales. Eh, y después, después de los 60 empezaron las televisiones de transitores, ¿sí? Sustituyeron a los bulbos, consumían menos energía, no necesitaban calentarse para funcionar y eran más duraderos y más resistentes, ¿ok? Y pues ya después siguió el LED y el plasma y un chorro de cosas, ¿no? Pero pues ahorita para el ejemplo. Eh, 6. ¿Quién la lee, por favor? Yo. ¿Ok? Permite enviar gran cantidad de datos y grandes diferencias y a velocidades similares a las ondas de radio. Ok. Y aquí nos referimos a la fibra óptica, ¿sí? Que son las instalaciones de las compañías de Internet. Eh, no tiene tanto, no sé si lo recuerdan, pero era como el eslogan principal de muchas compañías de Internet nuevas, ¿no? Porque en un principio no todas tenían fibra óptica, y entonces era como el gancho. Nosotros ya tenemos fibra óptica. ¿Qué es lo que hace la fibra óptica? Pues que envía la señal más rápido. Incluso, no me acuerdo estaba antes del Total Play, pero fue una competencia directa primero del Telnor, cuando el Telnor todavía no se pasaba a fibra óptica y no me acuerdo qué compañía era, y era como el eslogan principal, ¿no? Nosotros ya tenemos fibra óptica, nosotros ya tenemos fibra óptica. Eh, la verdad yo en ese tiempo cuando lo escuchaba, pues ni entendía a qué se refería, y lo mismo a lo mejor mucha gente no entendía, pero la fibra óptica lo que hace pues es que envía la información muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces, si a ti te dicen vas a tener 50 megas de internet, eh, esos 50 megas te los mandan, pero cuando llegan a tu casa, a tu módem, en el camino ya se perdió información, si no llega todo completo. Entonces, lo que hacía la fibra óptica era que había menos pérdida de información en el transcurso de que te enviaban la señal. Entonces, por eso era más rápido, por eso podías entrar más rápido a las páginas. Y hasta donde tengo entendido ya todas las empresas de Internet tienen instalaciones de fibra óptica. Y sí me acuerdo, no recuerdo exactamente cuál empresa fue, pero hubo cuando estuvieron haciendo los cambios, pues había muchos problemas de internet, se iba el internet y era porque, es que estamos cambiando a fibra óptica, estamos cambiando a fibra óptica. Pues a eso se refería. 7. Identifica cada uno de los conceptos y aquí tampoco tenemos opción múltiple, pero dice, posibilita a la persona para realizar una acción. Y va con el A, fuerza de trabajo. Mm, dice, saber aplicar la fuerza de trabajo a través de los medios técnicos. Y va con la C, conocimiento. El 3 dice capacidad de realizar un trabajo. Va con la D, energía. Estos son conceptos de física, ¿eh? Digo, todavía no vamos a ver la materia de física porque esos vienen como a la mitad,
pero son conceptos de física. Ujú. La 4 dice, herramientas y máquinas con las que se aplica la energía para llevar a cabo una serie de acciones. Y va con la E, medios técnicos. La 5 dice, se relaciona con establecimiento de propósitos y la mejor forma de alcanzarlos. Estaba con la H, acción estratégica. Capacidad de lograr exacta y precisamente el efecto que se espera. La 6 va con la G, eficacia. A ver, algunos sí son conceptos que pues, necesitaríamos identificar con anticipación, pero, por ejemplo, como el 6 a lo mejor sí sería más sencillo de deducir, y es lo que les digo que siempre hay que eh, hacer match, o sea, unir los que sean más sencillos o los que entendamos o los que recordamos. Aquí, otra vez, esta no viene a modo de opción múltiple, pero en ningún examen van a venir así preguntas abiertas. Siempre son preguntas que son de opción múltiple. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden ver todo el bloque de respuestas y ver cuál coincide. ¿Sí? Nunca van a venir preguntas de abiertas. O sea, que ustedes tengan que escribir la respuesta o que ustedes tengan que escribir toda la combinación de números, siempre son de rellenar. Entonces, siempre van a tener de la A, B, C y D como posibles respuestas, y cuando son así de unir, también van a tener 4 opciones diferentes. Entonces, a partir de ahí, pueden empezar a descartar. Y 7 dice, posibilidad de realizar las mismas o más acciones en un tiempo menor. Este se refiere a eficiencia. Y la 8 dice, destreza del individuo para utilizar los medios técnicos, habilidades. Dice, ¿alguien me ayuda a leer aquí, por favor, lo del recuadro? Este recuadro. Yo. ¿Ok? Dice, un material sintético es aquel producto de la síntesis química que consiste en el proceso de obtención de compuestos químicos partiendo de sustancias más simples. Por ejemplo, el proceso permite obtener productos que no se encuentran en la naturaleza, como los plásticos. Ok. Entonces, el, el plástico es un material, ¿qué? Sintético. Sintético. Muy bien. Sintético. Dice, plástico es el término habitual para describir una amplia gama de materiales sintéticos o semisintéticos que se utilizan para una inmensa cantidad de aplicaciones. Los plásticos son materiales orgánicos igual que la madera, el papel o la lana. Ahí debería ser no son, ¿no? Pero, dice, la madera y la piedra son materiales sintéticos, naturales o de fibra óptica. Naturales. Naturales. Muy bien. Mm, relaciona la respuesta según corresponde. Dice, ¿en qué se transforma la energía eléctrica en el teléfono? ¿Energía luminosa, energía sonora, energía radiante o señales acústicas? Luminosa. Señales acústicas y sonora también. Amor. Las dos. Ajá. El uno va relacionado con el B y con la D. Ujú. Ujú. La energía eléctrica en un teléfono se convierte en energía sonora o en señales acústicas, cualquiera de los dos, ¿ok? ¿Y en qué se transforma la energía de los focos? En energía luminosa. Luminosa y radiante. ¿Ok?
Sigue. Dice, relaciona la respuesta según corresponde. Y mm, ok, dice, ¿en qué se transforma la energía eléctrica en el monitor? La energía Luminosa. eléctrica, ¿manda? Luminosa. Ajá, luminosa, muy bien. En energía luminosa. Y dice, ¿en qué se transforma la energía eléctrica de las bocinas? En energía Cinética. sonora. 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 Energía sonora. Sonora. Dice la 3. ¿En qué se transforma la energía eléctrica en la comunicación inalámbrica? Esta es con la D, Cinética. cinética. Ujú. Ujú. El 4 dice, ¿en qué se transforma la energía eléctrica en los ventiladores? También va con la de energía cinética. Y la 5 que dice, ¿en qué se transforma la energía eléctrica de una fotocopiadora? Esta es la C, energía radiante. ¿Ok? Primero, ¿qué es la energía cinética? La energía cinética es la que tiene un objeto cuando se mueve. ¿Ok? O sea, si algo se está moviendo, tiene energía cinética. Si algo está quieto, no tiene energía cinética. ¿Ok? Ejemplo, un carro en movimiento tiene energía cinética. Cuando pateamos un balón, el balón tiene energía cinética en el transcurso en el que se está moviendo. Cuando se detiene la energía cinética. ¿Sí? El agua en una cascada. Bueno, una persona corriendo. ¿Sí? Aquí son dos ejemplos que dicen energía cinética, la energía eléctrica en una comunicación inalámbrica y la energía eléctrica en los ventiladores. ¿Ok? Y la otra sería eh, mm, la otra que sería la energía radiante. Es la energía que se transmite de forma de ondas electromagnéticas sin necesidad de un medio material. Por ejemplo, eh, la del sol es energía radiante. Sí, el sol está a muchos kilómetros y pues la energía llega, pero no hay un medio material para que llegue esa energía, ¿no? Alguien mandó mensaje. La respuesta de la 8 y la 9. Mm, la de la 9 es la 2 y la de la 8 también es la 2, ¿ok? Vamos con la que sigue, dice. Relaciona la respuesta según corresponde. Mm. Oye, esta de la 12, ¿ustedes sí la tienen la respuesta completa? La pregunta completa. Porque miren, yo no tengo aquí con qué relacionarlas. Sí, tenemos uno, dos, tres, cinco opciones. Ajá, ¿y con cuál se relaciona? Arrastra E- metales pesados. Es eólica, geotérmica, hidráulica, solar y Ah, ok, motriz. entonces sería eólica,
eh, eólica. La de arrastra materiales pesados. No, 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 las vamos Geotérmica, a profe, Ah, ok, geotérmica. ok. geotérmica, lo voy a poner así nada más geo, ¿ok? Geotérmica, Hidráulica. Hidráulica, solar, solar, mareomotriz. solar y mareomotriz. Ujú. sí, Mareomotriz. Ok, ¿ya habían escuchado alguna? ¿Habían escuchado alguna de estas? no, Yo solo la Mm, hidráulica y solar. Yo sí, profe. eólica y solar. Eólica, Geotérmica. ¿Cuál es la energía solar? Yo creo que esa, la solar, está muy, muy de moda ahorita, ¿no? Pues los paneles solares que ponen arriba en los sí, techos. Los paneles solares, y esos paneles funcionan con pues, la luz del sol, ¿no? Es la energía radiante que llega del sol, carga los paneles y produce energía eléctrica. Eh, Vamos a ver aquí, dice, arrastra metales pesados y gases en efecto invernadero a la superficie, produce un impacto visual en el paisaje y representa una trampa. Miren, aquí más bien lo que hace es que menciona efectos negativos. Por ejemplo, la eólica. ¿Sí sabe, alguien sabe cuál es la energía eólica? no, No, la energía eólica es, ya ven que, según yo sí hay como rumbo para para Es los la de los ventiladores gigantes, ¿no? ajá, Ajá. los ventiladores gigantes, esos ventiladores grandes, lo que hace es que produce energía cinética al momento en el que los ventiladores empiezan a dar vueltas y se produce electricidad, ¿sí? En teoría es una forma más limpia de producir electricidad que la geotérmica, que es de aquí de donde sacamos la mayor cantidad de electricidad que usamos. Pero, como todo, pues, no hay ninguna que sea 100% limpia o no contamine. La energía eólica, uno de los, aparte que hacer esos ventiladores tan grandes, el proceso de hacerlos, instalarlos y darles mantenimiento contamina, ¿sí? Porque pues para darles mantenimiento se usa aceites y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, igual sí contamina. Pero entonces, energía eólica es la que está con los ventiladores, ¿ok? Eh, y esta, aquí una de las cosas negativas que menciona aquí dice, produce impacto visual en el paisaje y representa una trampa para las aves. ¿Ok? Entonces ahí eólica va con las dos. Mm, dice, mm, se arrastran metales pesados y gases con efecto de invernadero a la superficie. Ok, aquí es la maremotriz. ¿Habían escuchado ese de maremotriz? No. No. La, Esa no, profe, yo no. haz de cuenta que todo movimiento, ¿sí? O sea, todas cosas, todo lo que se está moviendo produce energía, perdón, tiene energía cinética. Y esa energía, que es movimiento, se transforma de algún momento a electricidad, ¿sí? O sea, entonces, en el mar, ¿sí? El movimiento de las olas, ese movimiento genera también electricidad. Pues, obviamente nos instalan ciertos dispositivos que van recibiendo. mm, Ok, Andrés, todavía no tomo lista, ¿ok? Ya que terminemos, les vuelvo a tomar la foto porque sí se conectaron muchos más y la lista la tomo al final, ¿ok? Entonces, maremotriz es la energía que se produce con el movimiento de las olas. Entonces, arrastra metales pesados y gases con efecto invernadero a la superficie. Bueno. Eh, Siguiente sería el de la geotérmica. Mm, No, perdón, perdón. Aquí este otro, no. Maremotriz.
El de la geotérmica va con el uno, ¿ok? Arrastra metales pesados y gases, ¿ok? Porque se perfora la tierra y pues todo lo que sale de la tierra para poder sacar la energía, ¿no? Mm, el del solar, energía solar, es así, va con esto. Mm, Y la maremotriz provoca pérdida de la diversidad y genera metano, entre otros daños. Y la hidráulica, ok. No sé, ¿estos tenían números o tenían incisos? C, Incisos. C y D. Sería, ¿qué sería el A, el B, el C y el D? Ujú, sí. Ok. Bueno, pues ustedes ahí unan A, B, C, D y E. Ok. De igual forma, no, de repente sí vienen las guías así donde no vienen los incisos, pero no, nunca van a tener un examen que no tenga incisos, ¿ok? ¿Para qué sirve el método abreviado de la tecla Windows F? Y respuesta uno, busca un archivo en una carpeta. Mm, eh, Listo. 14. Dice. ¿Cuál de las siguientes páginas te puede dar información para hacer una investigación social? Y aquí hablamos de la página A, Wikipedia. Sí, sí fue con ustedes que vimos como quién fue el que hizo la página de Wikipedia. Sí, y que también se puede manipular. Ajá, ok, entonces ahí una investigación social, pero pues, acuérdense que, perdón, no, es la A, me equivoqué, esta, sí, 2 y 3. Una investigación social, Wikipedia no es fiable porque, pues acuérdense que cualquiera lo puede manipular, ¿no? Entonces te puedes encontrar ahí de repente eh, información que no sea fidedigna, ¿ok? Sí, ubican el concepto de fidedigno. ¿Habían escuchado esa palabra? ¿Saben qué significa fidedigno? Yo no. ¿No? ¿Alguien sí sabe? Algo que es verdadero. Algo que es verdadero, ¿ok? ¿Qué más? ¿Es confiable? Confiable. Ujú. Mm,
¿Qué más? Que es verdadero y confiable. Muy bien, entonces, la información de Wikipedia no quiere decir que siempre esté mal, ¿sí? Eh, pero puede ser que de repente sí hay algo que no sea fidedigno, o sea, que no esté bien, que no sea información confiable, que no sea auténtico, que no sea exacto, ¿ok? Entonces, descartamos Wikipedia y el Rincón del Vago. ¿Alguien había escuchado esa página o alguien le tocó alguna vez usarlo para hacer una tarea? No. No, No. el Rincón. ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Bueno, el Rincón del Vago también es una página en donde puedes cargar información. Entonces, ese tipo de páginas que las vamos a ver en la guía y en varias guías como wikis o foros no son viables, ¿sí? Entonces, pues, sí. No, no, no. Estamos descartando las únicas que son fuentes fidedignas es la página de la FEC, de la SEP, perdón, o mi aula visual, ¿sí? De repente habrá algunas páginas, no sé, esa mi aula virtual no es virtual, no es visual, pero bueno, mi aula virtual, hay algunas páginas que son ORG, y entonces esas, o sea, en vez de ser .com son .org o .gov. Son páginas que pues, en teoría se supone que son más confiables, ¿no? Porque las respalda alguna organización o las respalda el mismo gobierno, etcétera. Entonces, descartamos Wikipedia y descartamos Rincón del Vago. Mm, 15. Se selecciona el icono correspondiente para insertar un video. Miren, aquí se refiere a PowerPoint, ¿ok? Y esta presentación que yo les estoy transmitiendo es una presentación en PowerPoint, ¿ok? Este es un software de presentación en el cual, eh, como tal, sí podemos escribir un texto grande, pero no es la intención de poner textos muy amplios. Pues en este tipo de software, ¿alguien le ha tocado usar PowerPoint o alguna de presentación? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, entonces, pues más o menos los que le han tocado usar, pues ya saben para qué sirve, ¿no? Incluso, eh, no sé si a alguien le tocó en la secundaria, por ejemplo, hacer una presentación y que los profesores te regañaban si ponías puro texto, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues combinar entre imágenes, diagramas, eh, flechas, formas, etcétera. Entonces, este programa, acá arribita, al igual que todos los demás de la paquetería de Office, lo voy a subrayar. ¿Se alcanzan a ver esto que subrayé de rojo? Ujú. ¿Sí? Ahorita. En esta barra, pues tenemos diferentes opciones. Desde, lo voy a borrar para que se mire bien, pero ya miran dónde están. Desde archivo, donde podemos eh, guardar, podemos mandar a imprimir, podemos cambiar el formato de nuestro documento, o sea, de presentación lo podemos guardar como si fuera un PDF, como si fuera una imagen, etcétera, ¿no? En inicio tenemos opciones relacionadas a la edición del texto que ingresemos, desde cambiar el tipo de la letra, déjenme cambiar el tipo de la letra, cambiar el tamaño, ¿sí? Más grande, más chico, subrayarlo, cambiar el color. Estas opciones son universales en casi todos los programas de Office, ¿sí? O sea, no nada más en la presentación. Eh, Subrayarlo, negrita, cursiva, subrayado, sombra, tacharlo, ¿sí? Varían un poco dependiendo de una versión a otra, pero por lo regular, o no por lo regular, el negrita, el subrayado, el cursiva están en todos, ¿no? Centrarlo a la derecha,
perdón, justificarlo a la izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una opción en donde tenemos la opción de insertar. Aquí, sobre todo en esta aplicación de PowerPoint, es donde podemos utilizarla un poco más a diferencia, por ejemplo, de Word o de Excel, que en Excel es raro que insertemos alguna cosa, pero aquí sí, porque podemos insertar imágenes que nosotros tengamos cargadas en nuestra computadora, o imágenes de internet, imágenes que ya estén prediseñadas, pero exactamente de que estamos en la pregunta, ¿cuál era? 15. La 15. Acá. Ok, exactamente, la pregunta dice, selecciona el icono que corresponde a insertar un video. Y hasta cierto punto están muy intuitivos. Miren, ¿alcanzan a ver este que está acá? Esto que subrayé de rojo. Ahí Ujú. dice video. ¿Ok? Video. Y podemos insertar un audio también, que era lo que les comentaba, ¿sí? Para insertar este tipo de cosas, video y audio, pues necesitamos eh, dispositivos de entrada, ¿sí? Para poder introducir información, ya sea en forma de video, ya sea en forma de audio. Podemos grabar la pantalla y ahí, bueno, esos también varían un poquito dependiendo de la versión, pero los que siempre están o desde hace mucho están es este, video y audio. ¿Ok? Entonces, mm, y por ejemplo, aquí en este tipo de preguntas, pues como tal, no viene el inciso, ¿no? No viene un inciso. Lo que viene es nada más que hay que ir seleccionando. Ojo, en su examen sí van a tener incisos, ¿ok? Van a tener varias opciones. Pero se fijan que aquí arribita tenemos uno, este es diferente a este. ¿Se fijan? El que está en la parte inferior de la derecha es una versión más nueva. El que está allá arriba es una versión un poco más vieja. Pero se fijan que el icono pues hace referencia a una película. Bueno, acá como al rollo de una película y aquí como al video, pero en uno digital. Entonces, son muy intuitivos. Eh, mm, Vamos con lo que sigue, dice. Si deseas redactar cartas personalizadas a los pacientes de un consultorio médico, se recomienda utilizar un procesador de texto, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo les dije que se llamaba el procesador de textos el más común, el más conocido? Uf. Word. Exactamente. De repente hay computadoras en las que no tenemos el programa de Word porque no tenemos la licencia o no lo hemos mandado a instalar, etcétera. Sobre todo cuando no lo sabemos hacer, ¿no? Hay gente que sí lo sabe instalar. Eh, Podemos usar también el Google Docs, que es el Drive. ¿Alguien ha utilizado el Drive? No. ¿No? Cuando hacemos, miren, Yo cada que salgo a Mexicali. cada que sale a Mexicali, ¿ok? En el trabajo les piden actualizar algo en el Drive. El Drive. Ok, miren, el que preguntó ahí pero la respuesta 15 no viene un inciso, ¿sí? No viene un inciso. Nos pide seleccionar el icono y aquí tenemos diferentes iconos. Está este que es para insertar video y este es una versión un poco más vieja. Lo más posible es que va a venir una versión un poquito más vieja porque los exámenes ya tienen mucho tiempo que no están actualizados. ¿Ok? Eh, ¿Cómo ingresamos a la opción para insertar un video? Eso sí, siempre tenemos que estar en la pestaña de insertar y a partir de ahí en insertar nos da el despliegue de todo lo que podemos insertar. Imágenes, tablas, videos, audios, grabaciones, etcétera, ¿no? Todo lo que queramos insertar a nuestra diapositiva o a nuestro documento en el programa en el que estemos trabajando, ¿sí? O sea que esas pestañas que están arriba
de insertar, archivo, vista, revisar, son generales para casi todos los programas, ¿sí? Obviamente tienen sus limitaciones o tienen sus diferencias dependiendo del programa, porque no son para lo mismo. Pero bueno, a lo que voy es, aquí en la 15 como tal no venía un inciso, ¿sí? Aquí en la 4 quedamos entonces que era procesador de texto. Y 17. ¿Alguien lee la pregunta 17, por favor? Es un difusor de publicidad, medio de comunicación, el cual es necesario que el receptor compre una suscripción o al menos una copia de este en la calle. Periódico. Y nos referimos al periódico, ¿ok? Periódico. Y que no sé a los que tienen hijos si les han encargado periódicos de la escuela para alguna actividad. Ya es difícil encontrar un periódico, no en cualquier lugar. Digo, antes, pues en los altos, en los semáforos, en el Oxxo siempre había periódico, en las tienditas, pero de un momento como que dejó de ser negocio. Por ejemplo, mis suegros tienen un abarrotes y de así de la nada ya no les volvieron a llevar periódicos nunca más, ni les avisaron, ni nada. Eh, Ahora el periódico a dónde se trasladó, pues a las redes sociales, ¿no? Al internet. Entonces, Ya imprimen muy poco. ¿mande? Imprimen muy poquitos, digo ya. Ajá, sí, imprimen muy poquitos. Eh, se ha ido perdiendo, ¿no? La, la cultura de leer en físico, sobre todo porque pues implica cierta atención que a lo mejor ya no tenemos tanto. Y en cambio, por ejemplo, las noticias digitales, pues son cortas, podemos leer los encabezados en el mismo celular y si nos interesa la noticia la leemos y no nos metemos a los comentarios a ver qué están hablando de la noticia, etcétera, ¿no? Eh, sí entiendo la interacción, es diferente porque estamos interactuando a veces en tiempo real conforme publican la noticia y las personas están viendo, ¿no? Incluso los reportajes, ¿no? Pues sí, obviamente sí hay televisión, pero los mismos reporteros tienen todas sus cuentas y hacen sus en vivos. Y no sé si han visto por ahí, pero hay varios en Mexicali, reporteros que ya no trabajan para La Crónica o La Voz o algún periódico, y son reporteros ya reconocidos, pero ellos escuchan la noticia, llegan y empiezan a transmitir en vivo desde su cuenta de Facebook y pues están dando el reportaje, ¿no? El, el- este medio de comunicación como difusor de publicidad pues también se ha ido perdiendo, ¿no? 18 dice, las celdas A1 y B1 y C1 de una hoja de cálculo contienen valores contienen valores de 10, 20 y 30 respectivamente. ¿Cuál es el resultado que se desplegará de la aplicación aplicando la fórmula A1 entre B1 por C1 más 1? Entonces, miren, ¿se acuerdan que habíamos visto que los, la hoja de cálculo, perdón, o el programa de Excel, pues nos sirve para hacer operaciones matemáticas? Entonces, esta es una hoja de cálculo, ¿sí? ¿Sí se está transmitiendo? Ujú. Entonces, si se fijan, aquí arribita tenemos una barra, bueno, pestañas en donde hay opciones muy similares, como archivo, perdón, archivo, inicio, insertar, dibujar. En la versión que yo tengo sí me permite dibujar, hay algunas versiones que no. Disposición de página, revisar, vista, ayuda, esos sí son similares. Cambian un poquito, por ejemplo, Excel tiene esta pestaña que es fórmulas. Esta pestaña de fórmulas en otros programas sí tiene para ingresar fórmulas, pero
tantas y no de la forma en la que podemos ingresarlo aquí, ¿no? En el Excel. Entonces, la pregunta dice es A1 entre B1 por C1 más 1. A ver, ustedes me dicen si lo escribí bien, ¿eh? Entonces dice A1 entre B1 por C1 más 1. ¿Se va? Sí. Ok, entonces, esta diagonal que está aquí representa una división, ¿ok? Este signo o asterisco, como viene ahí, representa multiplicación. Ujú. Y pues este más 1, ¿no? Entonces, vamos a identificar primero a qué se refiere con eso de A1 y B1. Se fijan que aquí arriba tengo el abecedario. A, B, C, D. Ujú. Y acá lo tengo de forma numérica. 1, 2, 3, 4. ¿Hasta dónde llegan? Pues hasta donde necesitemos. No sé si dependiendo de la versión tenga alguna limitante, pero si yo le sigo dando, empieza ahora a B, a C, a D, así hasta la AZ, y después de ahí va a seguir BA, BD, BB, BD, hasta la BZ, ¿sí? Entonces, Sí. no, no, no sé si llegas, no sé, o sea, no sé si nunca se detenga, pero sí son muchas opciones, ¿no? Igual para abajo, los números, pues, hasta donde le den, ¿no? Entonces, estos que tienen nombre se llaman columna, ¿sí? O sea, Ujú. de forma vertical se llama columna y de Celdas. forma horizontal se llaman fila, ¿ok? Entonces, este código que hice aquí A1 se refiere a la celda. ¿Cuál es la celda? La celda es cada uno de los cuadritos que están aquí. Entonces, se fijan si yo me pongo en este, se sombrea, bueno, si yo me pongo en este, se sombrea el D y se sombrea el 10. Ujú. ¿Empiezan a ver? Quiere decir que estamos en la celda D10. Y acá se marca, miren, y acá nos indica el número de la celda. ¿Se fijan? ¿Y miraron dónde lo tengo así en amarillo? Sí. Porque si yo me cambio de celda, si yo me posiciono en otra celda, se cambia. Y ahora estamos en la F10. Por ejemplo, si yo me pongo aquí en esta celda, ¿en cuál estamos? A ver si lo alcanzan a ver porque sí está De chiquito. 5. D5. Cinco. Muy bien, entonces, en forma vertical se llama columna y en forma vertical se llama fila, ¿sí? Ahora, lo que nos dice la pregunta es que si yo le pongo un dato numérico a la A1, le voy a poner 10, ¿verdad? Sí. Y en la B1 dice que le voy a 20, poner 20, muy bien. Y en la C1, 30. 30. 30. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacer operaciones matemáticas con esto. Me voy a poner sobre la B5, ¿ok? Para que ahí me dé el resultado. Yo me puedo ir a fórmulas. Se fijan, aquí estoy en la pestaña de fórmulas. Y hay fórmulas financieras, hay lógicas. Si despliego aquí, puedo poner promedios, contar. Hay muchísimas fórmulas, ¿ok? Perdón, aritméticas, de álgebra, de cálculo, de probabilidad, de estadística. Pero aquí nos pide que hagamos algo en específico. Entonces, nos pide una fórmula específica. ¿Cómo empiezo yo a poner la fórmula? Voy a poner el signo de igual. ¿Sí? Ahí, si alguien lo quiere hacer después en sus computadoras, pues el signo de igual está ahí el dibujito, pero a veces varía dependiendo en el idioma en el que tengamos el teclado. Pues pongo el signo de igual y dice que primero voy a poner el A1. Entonces, ¿se fijan cómo se selecciona el A1? Ujú. Después, ¿qué operación voy a poner? Lo va a dividir Lo voy a dividir entre ¿cuál? el B1, Entre el B1. Y después Va a sumar. el C1. voy a multiplicar el C1 y le voy a sumar 1. ¿Ok? Ujú.
Entonces, ya escribí mi fórmula como me lo está indicando la guía, le doy Enter y me da el valor de 16. Ujú. Si yo divido 10 entre 20 y luego lo multiplico por 30 y le sumo 1, me da 16. Pero, ¿cuál es la ventaja de automatizar estas fórmulas? Si yo cambio los valores, mi resultado se va a cambiar también. Por Ujú. ejemplo, vamos a cambiar el 20. ¿Qué número quieren que le ponga? Ustedes díganme el número, el que sea. 15. 15. Entonces, si yo le cambio ahí a 15, se fijan que el valor en la celda B5 Ya cambia. cambió. ¿Sí? Se fijan que acá no cambia las celdas que yo seleccioné para hacer estas operaciones. Pero si yo cambio mis valores, mi valor empieza a cambiar. ¿Sí? Sí, Entonces, porque ya la fórmula ya está puesta, pues ya nomás cambiar las exactamente. cantidades. Exactamente, la fórmula ya está puesta. Ujú. Estos valores que tengo aquí, ese A1, B1, C1 son variables, ¿sí? Y que me da gusto que lo empiecen a entender así, porque cuando entremos en matemáticas, eso es la base del álgebra, ¿sí? Acá arriba tenemos variables, o sea, son letras que su valor pueden cambiar, Ujú. y aquí empezamos a cambiar el valor de las variables, ¿no? Bueno, y ya la borré. Déjenme, me regreso acá a la guía, ¿ok? Mm, acá está. Compartir, compartir. Muy bien. Los que los que usan, o sea, los que ya tienen, usan la computadora o en la misma tablet se puede, o en el celular también hay programas de procesador de texto de presentación. Pues a lo mejor ya tienen un poquito más de noción. Los que, los que no tienen noción, yo les recomiendo, abran su computadora, empiecen a mover, no le va a pasar nada, ¿sí? O sea, nada más, si es su computadora de sus hijos y tienen tareas o algo, pues eh, que tengan un respaldo de las tareas que tengan guardadas, pero no pasa de que borren algo que igual y hasta se puede recuperar, ¿no? Pues empiecen a mover, conforme le empiecen a mover, pues van a tener más noción de lo que estamos viendo. Eh, También si en algún momento tienen una oportunidad de que la misma empresa les ofrezca un curso de Excel, tómenlo. Esos son muy buenos, ¿eh? Y en un currículum, tener un curso de Excel es muy importante. Dice 19, dice, en la frase electrónica http dos puntos diagonal diagonal www.com.mx, el dominio es, y aquí es la respuesta. Mm, Ok, el dominio es .com. ¿Sí? Mm, esperen, es que no está completo. Mm, ¿Así la tienen ustedes? Sí, igual. Igualito. A ver, esperen. Mm, quité.
Ok, miren, sí, aquí es este punto com, está raro el ejemplo, ¿no? Pero este es el dominio, ¿ok? Punto com. Respuesta. Ujú. Eh, miren, está raro porque eh, en teoría esto funciona así. Vamos a poner www. Vamos a poner otro ejemplo, ¿ok? Dice eh, www.google.com, ¿ok? Entonces, el www es la indicación para entrar a la red de redes, ¿no? A la red mundial de redes. Ujú. Y el dominio se supone que es esto, google.com, ¿ok? Es lo que es la dirección, es lo que identifica a la página que queremos entrar, ¿sí? Si ponemos facebook.com, pues el dominio es facebook.com, ¿sí? Ujú. El dominio se complementa a este punto .com porque, por ejemplo, el punto .com es cuando nos referimos a dominios internacionales. También cuando nos referimos a, por ejemplo, UNICEF, es una organización, unicef.org. Y la UNICEF es una organización, entonces varía ahí, no es como el punto .com, a lo mejor va como para más empresas privadas, y la ORG para organizaciones que son sin fines de lucro, etcétera, ¿sí? Pero el dominio es unicef.org. Eh, por ejemplo, si estamos en una página de gobierno, pues nos va a aparecer gov.mx, ¿sí? O sat.mx, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la página. Pero es un dominio que pertenece a México, ¿sí? A una página que es mexicana. Entonces, hay dominios internacionales, hay dominios que son eh, que son de México nada más. Hay otros dominios más específicos, por ejemplo, eh, los que tenemos niños en la primaria o en el kinder, ya ven que les dieron un correo y entonces es el nombre y después dice .edu.mx, ¿sí? Entonces, Ujú. o alguna página que sea de la SEP, .edu.mx, entonces es el nombre de la página y el dominio es que es de educación y es de educación de México, ¿sí? Porque puede haber otros países donde también tengan el dominio .edu, pero pues se diferencia, ¿no? Por ejemplo, creo que en Estados Unidos también usan el edu, pero .us, entonces para identificar que es de Estados Unidos, ¿no? Aquí por ejemplo, algo más local, pero igual sigue siendo de México, pues podría ser la página de la OABC, uabc.mx. Pues todo esto forma parte del dominio. Pero les digo, aquí está un poco extraño, pues sí, el dominio de las que están aquí, el dominio sería este, ¿no? .com. Pero sí, estos exámenes de tecnologías las preguntas a veces vienen un poco raras, pero no se preocupe. Vamos con, pues quedó ahí la, ¿ok? .com. Ujú. .com. Eh, 20 dice. Mm, sí, las funciones básicas de un programa de presentación que lo diferencian a un editor de texto son, y aquí es la respuesta 4, animaciones, botones de acción y presentación personalizada. ¿Ok? Ok, entonces, a diferencia de un procesador de textos lo que busca es
que hagamos una carta, un libro, un fragmento de algo, pero escribir un texto, ¿sí? La presentación lo que busca es, pues lo que les estoy presentando yo, sí, presentar y tiene muchas funciones, animaciones. Yo no pongo, yo ya no se utiliza tanto poner tantas animaciones porque a veces eso distrae más que lo que llama la atención, pero pues tiene animaciones como para que la transición de una diapositiva a otra pues entre de alguna forma u otra. Botones de acción, como por ejemplo, yo le pudiera insertar un botón aquí con una flechita y picarle al botón y que me mande a la otra, ¿no? Sí suele ser muy interactivo, pero a veces no es tan práctico, ¿no? Entonces ahí queda la respuesta de 21. ¿Quién me ayuda a leer la pregunta 21, por favor? ¿No? O bueno. ¿Alguien iba a leer? Sí, Ok, ¿me ayudas, por favor? ¿cómo se denomina a las fuentes que resultan integradas en el proceso de producción multimedia y de qué le dan dinamismo y que le dan dinamismo al producto o resultado? Ok, muy bien. Aquí hablamos de medias u objetos. Respuesta C. Dice, en la figura tomada de una hoja de cálculo, toda la columna B se construyó una fórmula que se cortó y se pegó en las celdas. ¿Qué fórmula debe obtenerse en la celda B5? Y ven, aquí dice B4 más 2. Ok. Acuérdense que columnas es la que va así de forma vertical y es la que tiene la letra nada más, ¿ok? ¿Sí? Mm, Filas es la que va de forma horizontal y se identifica con el número. Cuando yo uno una fila y una columna, me posiciono dentro de una celda. Entonces se fijan aquí, ¿qué valor viene en la celda B5? ¿Cuál es el valor de la celda B5? 14. 14, ¿ok? Entonces dice que en la figura tomada en la hoja de cálculo, toda la columna B se construyó usando una fórmula que se cortó y se pegó en las celdas. Entonces, dice, ¿cuál es la fórmula que debe tenerse en el caso de la B5? A ver, vamos a analizar primero todas las celdas desde la B1. ¿Cuál es el valor de la B1? 6. 6. ¿Y el valor de la B2? 8. 8. 10. ¿De cuánto en cuánto va? Dos. 2. Va de 2. 2 en 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que la fórmula es 2. de 2 en 2. Pero, por ejemplo, si yo estoy en la B2, es B2 más 2, 10. perdón, B1 más 2 y me da 8. ¿Sí? Si estoy en la 3, sería B2 más 2 y me da 10. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me explica? Ah, ok, ya. ¿Ya? Es la fórmula de la celda B. Ajá, es la fórmula de la celda B. O sea que en la celda que estoy, vamos a sumar la celda anterior más 2. Ujú. Ujú. Entonces, si yo estoy en la celda B5, ¿cuál es la celda anterior? La B4. La 2. B4 y le sumo. 2. 2. Ujú. Entonces, fijan, por ejemplo, la 1 que dice igual a 14, sí, porque el valor es 14, pero no concuerda con que todas las demás celdas tienen una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La celda anterior más 2. La celda anterior más 2. ¿Sí?
Entonces ahí por eso nos queda la 4. La B4 más 2. Si nos brincáramos a la siguiente celda sería la B5 más 2 y así sucesivamente hasta la celda que yo quisiera llegar. ¿Ok? Mm, Vamos con el siguiente. Dice, elige la opción que contiene las palabras que completan la oración para adaptar el tamaño de una celda al contenido. Una operación recomendable consiste en arrastrar el borde de la fila o la columna. Respuesta A. Pregunta 24. Dice, ¿cuál es el archivo donde se almacena una copia o imagen exacta de un sistema de carpetas, normalmente en un disco óptico? Y aquí es la 4, imagen ISO. A ver, también estamos hablando de la copia de una imagen, ¿sí? Entonces aquí dice video, video y audio. Entonces también a veces puede ser como de forma intuitiva, ¿no? Encontrar la respuesta. Mm, Imagen ISO. 25. Elige la opción que completa el siguiente enunciado. La opción eliminar filas se encuentra en el menú de Tabla. tabla. En el menú de tabla. Dice, se va a construir un programa para administrar una ficha de personal en una empresa. Con esta organización, nombre, edad, fecha de nacimiento, sueldo. ¿Qué tipo de dato corresponde en cada uno de los elementos? Texto por el nombre, número por la edad, fecha de nacimiento, fecha. Eh, Sobre todo por ejemplo, en los programas de hoja de cálculo, sí miraron, ¿no? Que en cada celda podemos insertar un valor, pero yo le puedo dar un formato, ¿sí? O sea, le puedo poner un formato de fecha y entonces escribo la fecha y me lo va a dar con guión o con diagonal. Puedo poner fecha corta, fecha larga, fecha con hora. Eh, Como hacen operaciones, y por ejemplo, puedo yo hacer un presupuesto en Excel, yo puedo poner la moneda, ¿sí? O sea, si son pesos, si son dólares. Por ejemplo, nosotros que vivimos en frontera y puedo hacer un presupuesto, si voy a encargar cosas de Caléxico, o voy a ir a Caléxico a comprar el mandado o algo, o voy a comprar una computadora, o voy a comprar algo allá, puedo hacer un presupuesto y puedo poner que sean dólares, que sean pesos, puedo hacer operaciones, conversiones de moneda, etcétera. Entonces, por eso es nombre, texto nada más, edad, hay un número, no ocupamos darle un formato como tal, más que un número. En fecha de nacimiento, ahí sí le damos el formato de fecha. Y ahí es donde les digo, puedes poner fecha corta, fecha larga, también fecha con hora. Y en sueldo, moneda, ¿ok? Vamos. Dice, una hoja de cálculo es una representación gráfica de una matriz de filas y columnas que conforman celdas. Columnas vertical, filas horizontal, celdas es la unión de una fila y una columna y contiene los libros, perdón, y los libros contienen una o más hoja de cálculo, ¿sí?
Un libro es el documento completo, ¿sí? Ujú. Eh, Miren, por ejemplo, déjenme les transmito otra vez acá. Mm, Por ejemplo, ahorita aquí en Furukawa hay dos grupos, uno es el grupo matutino y el otro es el grupo vespertino, ¿sí? Entonces, un documento completo de Excel lo conocemos como libros, ¿sí? Bueno, no es un documento, es un libro, ¿sí? El del procesador de textos es un documento, el de PowerPoint es una presentación y el de Excel es un libro, ¿sí? Entonces, eh, todo el archivo completo se le conoce como libro, pero cada libro tiene diferentes hojas. Si miran acá abajo que dice una clase matutina y otro dice clase vespertina. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Los ahí de rojo. Ok. Entonces, si yo me voy, bueno, ahorita estoy en la clase matutina porque estoy en su lista, pero si yo me voy a la clase vespertina, pues se abre otra hoja, ¿sí? Entonces, todo el archivo completo se llama libro, pero ese mismo archivo puede tener diferentes hojas. ¿Qué quiere decir? Si hubiesen más grupos, pues pondría yo más hojas y en cada hoja tendría pues información diferente, ¿no? ¿En qué consiste esa información? Pues dependiendo de lo que necesite y dependiendo de lo que mi archivo tenga, ¿no? Pero entonces, todo el archivo completo se llama libro y cada libro tiene diferentes hojas, ¿sí? Puede ser una o pueden ser varias dependiendo de lo que necesite en ese momento, ¿ok? Dice, identifica la herramienta informática que proporciona apoyo para el manejo de base de datos que se presenta a continuación. Y esta herramienta se llama Access y sirve para hacer base de datos. ¿Ok? Mm, PowerPoint para presentaciones. PowerPoint presentaciones. Presentaciones. El Word, ¿cómo dijimos que se llamaba el Word? Procesador ¿No? ¿Procesador de qué? de textos. De textos, muy bien. Ese yo creo que es el que más se repite. Procesador de textos viene esa pregunta de varias formas y no nada más en el módulo 22 creo que también es como tecnologías, también menciona mucho ese nombre, procesador de textos. Y el Excel es una hoja de cálculo. Hoja de cálculo. Ah, Entonces, ahí el Access es una base de datos. data. Ujú. Los de uso más común son estos tres, como de uso de escuela, PowerPoint, Word, Excel, el Access, va mucho, digo, todos son herramientas de oficina, que de hecho se llama ofimática. Ofima- La ofimática son herramientas digitales, pero que son herramientas para suplir necesidades de oficina. Por ejemplo, el procesador de textos, pues viene a suplir lo que fue la máquina de escribir en algún momento. ¿Sí? El PowerPoint, las presentaciones, pues viene a suplir lo que a lo mejor en algún momento eran presentaciones que se hacían, eh, pues se dibujaban o algún diseñador gráfico o alguien que se dedicara a eso no hacía una presentación. Eh, Ok, Daisy, ahorita te pongo la asistencia, ¿ok? Eh, y bueno, aquí base de datos, Access, ¿ok? Y el Excel, ¿a qué vino a sustituir? Pues a estas hojas verdes como para hacer presupuestos, que según yo tengo entendido, los contadores todavía las usan, pero, eh, o no sé si en la escuela nada más lo saben usarlo como práctica, porque en realidad pues es mucho más fácil hacerlo de forma digital, ¿no? Sobre todo porque la certeza en las operaciones es muchísimo mejor, ¿no?
29 dice, ¿qué nombre reciben los programas de presentación que lo hacen diferente de un editor de texto? Navegadores. Navegadores. Dice, ordena de manera consecutiva los pasos a seguir para realizar una búsqueda en una enciclopedia electrónica sobre algún tema en específico. Y aquí tenemos la respuesta B. Dice, ejecutar programa, seleccionar artículo relacionado, colocar la ventana de búsqueda en el tema, perdón, se me fue. Ejecutar el programa. Seleccionar el artículo relacionado, perdón. Ah, sí, sí, iba bien, ¿no? Colocar la ventana de búsqueda del tema seleccionado y insertar CD o DVD. Yo no tengo aquí el 5, ¿ustedes sí lo tienen? Es seleccionar el artículo relacionado. No, es ese. Ah, ok, perdón, ya. Miren, es que, es que aquí es ese error de. La 1 es abrir la enciclopedia. Ajá, sí. Ven. Entonces, este es el 1, ¿ah? Abrir enciclopedia el 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Ok. Ahora sí, sí, con razón. Entonces, fíjense qué tan desactualizados están estas guías que dice insertar el CD o el DVD. No, algunas computadoras sí, pero la mayoría de las computadoras ya no traen la ranura para CD o DVD. Entonces, ya son Ya guías es que están, ya es la USB. ajá, el USB o la micro SD, que es la Ujú. tarjeta más chiquita, pero o hasta ya las computadoras ahora un poco más nuevas ya traen la entrada C, ¿no? Como la de los cargadores, como esta. Ujú. Ya hay computadoras que traen entrada C. Entonces, híjole, espérenme un poquito, ¿eh? Espérenme un poquito. Hijo, disculpen, me trajeron un paquete y no había quien lo recibiera. Entonces, quedamos 3, insertar CD o DVD. 4, ejecutar el programa. 1, abrir la enciclopedia. 2, colocar en la ventana de búsqueda el tema seleccionado. Y 5, seleccionar el artículo relacionado. ¿Sí? Eh, que también le digo, fíjense, desde insertar el CD o el DVD o utilizar la enciclopedia, sí, ya no se
ya no se utilizan enciclopedias digitales como tal. ¿A alguien le tocó en su computadora, cuando estaban chicos, o a sus hijos, que les instalaran el Encarta? ¿Nunca nadie lo escuchó? Encarta. En la escuela nos tocó. Bueno, a mí me tocó. O las computadoras de la escuela, ¿no? Cuando empezaron a poner en algunas escuelas las como pizarrones, ¿no? Electrónicos, que tenían el Encarta. El Encarta era una enciclopedia que no ocupaba acceso al internet. O sea, tú agarrabas el CD o el DVD, lo ingresabas a la computadora, ejecutabas, abrías la enciclopedia y ahí le ponías los temas y obviamente no venían todos los temas del mundo porque no tenían acceso a internet, ya estaban cargados con algunos temas específicos. Sí venía muchísima información, pero pues no era toda la información del mundo, ¿no? Hoy en día, ¿qué se usa más? Pues ChatGPT. 31. ¿Qué es un blog? ¿Alguien me va a leer la respuesta, por favor? Yo, profe. Ok. Sitio web que se actualiza periódicamente y guarda cronológicamente artículos de un o varios autores. Suele permitir la publicación de comentarios de los lectores. Ok. Que ya habíamos mencionado en las primeras días lo que era un blog, ¿no? Sí, sí fue con ustedes. Es que Bitácora, doy venía como bitácora. Sí. como bitácora, ok. Ujú. Que sí, creo que sí, ¿no? Que les había dicho que por si hoy en día, bueno, antes había páginas de blogs y tú podías meter, abrir tu blog y pues ya alguien iba y te buscaba, ¿no? Hoy en día todo eso se trasladó a las redes sociales, ¿sí? Facebook, Instagram, TikTok, ¿sí? Incluso el blog escrito ya perdió mucha fuerza, ahora todo es a medio de videoblogs, ¿sí? Porque ya cada vez pues vamos perdiendo más como esta no habilidad, pero no perdemos la habilidad, sino como ay, se me fue la palabra, pero esta acción de leer, ¿no? Y de leer textos grandes, textos largos, se ha ido perdiendo. Ahora, todo lo que era blogs, pues se fue transformando a lo que conocemos como videoblog, pero en teoría funciona de la misma forma. Se actualiza de forma periódico, se guarda de forma cronológica, puede haber uno o varios actores y se permite la publicación de comentarios de los lectores, ¿ok? O sea que los lectores pueden estar interactuando en tiempo real, si les gustó, si no les gustó. Y obviamente para las figuras públicas o marcas o cualquier producto que se venda, pues es útil, es beneficioso porque en tiempo real o en un tiempo cercano, pues puedes estar viendo la interacción y si al público le está gustando o no. Sí. ¿Cuál de las siguientes opciones es una desventaja? Es una desventaja de las TICs. Y aquí hablamos de la brecha digital. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era la brecha digital? Eso lo vimos en la clase pasada. Una apertura. Una apertura. Ujú. Fíjense, aquí la imagen que está aquí, una máquina de escribir y una computadora. No quiere decir que la habilidad de escribir en la máquina sea mala, de hecho es muy buena y para el cerebro y la coordinación motriz fina, la coordinación entre el cerebro y los movimientos, es muy útil, pero eh, ¿a qué se refiere o por qué esta imagen representa la brecha? Pues porque en algún momento en el que se empezó a hacer más uso de las computadoras y se empezó a necesitar como una herramienta de trabajo, no solo en las escuelas, sino para próximos trabajos. Esto generó una brecha, porque, bueno, no vamos a hablar de escuelas privadas, pero en las escuelas públicas, había escuelas públicas que por alguna razón, por la zona en la que estaban, porque tenían los recursos, etcétera, empezaron a recibir computadoras, pues a lo mejor más rápido que otras. Entonces,
esta brecha entre las escuelas que ya estaban preparando a sus alumnos para el uso de las computadoras era, pues era una separación, sí, entre lo que a lo mejor se podría lograr o las habilidades que puedan desarrollar de las escuelas que no tenían todavía la ventaja de tener computadores. Por ejemplo, a mí me tocó estar en una secundaria en donde había computadoras y había máquinas de escribir. Entonces, los que estaban en esos talleres podían tomar, o más bien no podían, la mitad del año tomaban mecanografía y la otra mitad tomaban computación. Estaba equilibrado, ¿no? Pero los alumnos de computación, aunque había computadoras, no había quien enseñara computación porque los maestros no estaban capacitados para enseñar computación. Entonces no hacían muchas cosas en el aula de computación, a diferencia de en el taller de mecanografía, que la maestra tenía muchos años y tenía mucha preparación, y entonces pues las clases eran diferentes, ¿no? Pues, ahí también había una brecha, ¿sí? Porque aunque hubiese computadoras, no había alguien que pudiera enseñarle el uso de las computadoras. Claro que cuando yo estuve en la secundaria, pues había ya compañeros que ya dominaban a lo mejor el uso básico de la computación. Entonces, a eso se refiere con la brecha, ¿no? Y no que no sea útil aprender a escribir, aprender a utilizar la máquina de escribir, sobre todo cuando escriben sin ver, ¿no? Y están escribiendo muy rápido. Es una buena habilidad, pero pues es necesaria también la habilidad del uso de la computadora. Entonces ahí genera la brecha, ¿no? Y 35 dice, ¿cuál de las siguientes opciones es una ventaja de las TICs? Rompe tiempo y distancia. ¿Sí? Lo que les comentaba en las primeras clases, ¿no? Que antes, para darnos o enterarnos de una noticia que pasaba en otra parte del mundo, pues tenían que pasar eh, años y después meses y después semanas y después días, pero ahorita para enterarnos de algo que está pasando en este mismo momento, lo podemos estar viendo en tiempo real y en vivo. Entonces, rompe el tiempo y rompe distancias. Mm, Por ejemplo, ahorita salí a recibir un paquete y antes, si a ti te mandaban una carta o un paquete o algo, pues tenías que estar esperando eh, para que llegara, ¿no? Y entonces decías, ¿cuándo irá a llegar? Y alguien tiene que estar aquí, si no hay que ir a recogerlo. Hoy en día cargas un paquete y te llega una notificación, ya va en camino, ya está por llegar, ya casi llega. Entonces, rompe tiempo, rompe distancias. Pregunta 36 dice, identifica los tipos de sociedades desde la perspectiva tecnológica con su respectiva característica. Y aquí dice, sociedad agrícola, va con la C, manufactura. Aquí una pregunta, digo, que sí tiene que ver por este concepto de tecnología, pero para ustedes, ¿qué es la tecnología? A ver, entre más puedan participar, mejor. Para ustedes, ¿qué es la tecnología? Pues lo que es computadoras, teléfonos, tablets, Ahora, teléfonos, tablets, ¿ok? las Fíjense, televisiones que ya se conectan al internet. las televisiones que ya se conectan en internet, muy bien. Fíjense, si yo les dijera que de lo que hay registro, de las primeros o del primer registro de un aparato tecnológico que revolucionó el mundo fue la rueda. ¿Sí sabían? Se supone que la tecnología era todo aquello lo nuevo que se inventaba, ¿no? Ajá, la tecnología, en primera, eso está muy bien, tiene que ser todo lo nuevo, pero son herramientas que nos ayudan a facilitarnos nuestras tareas. Entonces, la rueda fue un invento tecnológico muy grande y que hasta la fecha utilizamos, ¿sí? Dirán, bueno, es un objeto circular, sí, pero la rueda del círculo como tal tiene la característica que del centro tiene la misma distancia hacia cualquier parte de la circunferencia. Entonces, este fue un elemento tecnológico que se creó
muy útil, ¿sí? Y sirvió para la agricultura, para la arquitectura, para la ganadería, para todas las primeras actividades que las sociedades empezaron a desarrollar para como tal formarse como grandes civilizaciones. Y de ahí en fuera, todo lo demás que conocemos, el abrelatas fue un invento Pero tienes que comer tecnológico. puro chile, ¿no? Y también de la sopa. Oigan, tengan cuidado con su micrófono, apáguenlo, sí, porque luego a lo mejor vamos a escuchar, a nosotros no nos molesta, pero a lo mejor vamos a escuchar algo que ustedes no quieren que estemos escuchando, ¿ok? Entonces, tecnología son todas las herramientas que se han ido creando, en el momento en que se crean son nuevas, para satisfacer las necesidades de las personas y para facilitarnos la vida. Entonces, por ahí comentaban, celulares, computadoras, sí, son tecnología que va enfocada a lo digital y y a lo, ¿cómo se dice? A lo digital y a lo electrónico, pero por ejemplo, la pala, ¿sí? O para dar la tierra, en su momento fueron inventos tecnológicos que ayudaron a facilitar la carreta, más actual, un abrelatas, un cuchillo fue un invento de tecnología en algún determinado momento, ¿sí? Entonces, no nada más son cosas digitales, no nada más son cosas digitales, son cualquier artefacto que se cree para facilitarnos la vida. Hoy en día, en cuanto a la comodidad, pues sí, lo electrónico, lo digital, pues como que lo relacionamos un poquito más, ¿no? La 31 fue la uno y la 32 también fue la uno. Entonces, vamos con la 2, sociedad industrial. Esa va con la B, máquina de vapor. Sociedad postindustrial. Post es después, ¿sí? Esa va con la D. Dice apogeo de los más medios. Y sociedad de la información. Esa va con la A. Aparece la PC, la computadora, y la venta de computadoras, ¿sí? Porque, ojo, cuando se crearon las computadoras no se empezaron a vender luego, ¿sí? Acuérdense que primero eran para uso militar, después eran para uso de las universidades y después se convirtieron en pues, uso ya un poco más general, abiertas al público, ¿no? Y sociedad del conocimiento, apertura del Internet al mundo, ¿sí? Y pregunta 35 dice, de las siguientes opciones, ¿cuáles son las características de la sociedad de las convergencias? Dice miniaturización, interdisciplinariedad, sobreabundancia de la información y apertura del Internet. Y aquí es la respuesta 2, interdisciplinariedad. Y con eso terminamos la guía número 3.